día, gracias por recibirnos. Yo soy Marixa Jorge y este es su programa Informando. Ayer le comentábamos que las dos cosas más importantes que debíamos saber era justamente la reunión con el Gabinete de Seguridad Ciudadana, donde el presidente siempre asiste a la reunión de los lunes. La segunda cosa más importante de la cual hablamos fue de la semanal, pero vamos a ver qué sucedió en esa reunión de seguridad ciudadana en el día de ayer. Gracias por recibirnos. Yo soy Marixa Jorge y este es su programa Informando. Ayer le comentábamos que las dos cosas más importantes que debíamos saber era justamente la reunión con el Gabinete de Seguridad Ciudadana. Bueno, y dijimos que después de esta reunión, el presidente entonces en horas de la tarde tendría en las cariátides del Palacio Nacional su acostumbrado encuentro con la prensa nacional. Hay preguntas que van a surgir y lo sabemos, hay preguntas que están ahí, que son aquellas que tienen que ver con lo dicho por el presidente de la República en la reunión donde más de 80 países estuvieron en Suiza. Vamos a ver cuáles fueron esas preguntas que surgieron en la semanal del día de ayer. Me preguntaste del viaje que hice. Mira, sobre la reforma eléctrica, la reforma está planteada en el pacto eléctrico. Nosotros hemos ido cumpliendo y dándole seguimiento como unos puntos de agenda al pacto eléctrico. Pero evidentemente que aquí hay un tema. Tú necesitas invertir en las redes. Ya la generación está en proceso, se han hecho las licitaciones del lugar y eso ya creo que no se puede hacer más porque, como yo dije, para el 2027 que debe de abrir, 2027, finales de 2027 que va a abrir Punta Catalina, más 800 megas que van a abrir entre el 25 y también el 26. Yo creo que vamos a estar con bastante producción, generación, más todas las energías renovables. O sea que la parte del pacto eléctrico vamos avanzando, pero necesitamos inversión en las redes. Y eso es parte también de las acciones que tenemos que tomar. Cuando tengamos listos también los diferentes... yo pienso que tenemos que conocer varias. Hay una relación entre todas, porque también nosotros tenemos que tener un plan de cómo vamos limitando las pérdidas en el sector eléctrico. Y ese plan estamos trabajando, lo tenemos, pero repito, eso está condicionado también a una inversión y tienen que venir los recursos para esa inversión. Pero lo tenemos programado y lo vamos a presentar ya cuando estén relacionadas. Porque todas estas reformas están relacionadas. Miren, cuando yo hablo de la reforma constitucional, lo peor que le puede pasar a este país es que se pueda romper ya el sistema democrático que nosotros tenemos y que haya alguna alteración. ¿Y por qué cuando yo hablo de la reforma constitucional hablo de ponerle candado? Es para que nadie pueda variar y quiera cambiar la constitución de la República para seguir en el poder de manera indefinida. Entonces eso es previo a nosotros, tenemos que hacerlo. Y eso va a dar garantía a que las otras condiciones y los otros objetivos que estamos planteando puedan continuar. Porque imagínense, si no hay paz política ni paz social, eso no pueden realizarse los otros temas. O sea, todos, como tú dices, están relacionados y nosotros estamos trabajando para presentarle al país, como hemos dicho, una gran cantidad de reformas importantes que están relacionadas una con la otra. Sobre el tema nosotros sabíamos de hace mucho tiempo que habían varias mezquitas en Haití, otras en construcción, y bueno, es parte de la libertad también
religiosa que hay en Haití. Nosotros estamos al tanto y conocemos ese tema. Sobre el tema del viaje, ya lo informamos. Nosotros llegamos el sábado allá a Lucerna, en Suiza. Estaban alrededor de la representación directa de unos 60 gobiernos, entre presidentes y primer ministro. Prácticamente estaban todos los gobiernos de Europa. Creo que solamente faltaba Hungría, tanto el primer ministro o el presidente. Y una representación también de todos los continentes, desde la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, hasta representación estaba el primer ministro, la primera ministra de Nueva Zelanda, estaba también representaciones de África, de Asia, estaba el primer ministro japonés y también había una representación de América Latina. Tuvimos conversaciones muy interesantes. Obviamente el tema, como ustedes saben, era el tema de Ucrania y hubieron propuestas interesantes también sobre una guerra que ha afectado a República Dominicana. Yo les quiero recordar que en el momento de la guerra, de la invasión rusa a Ucrania en febrero del 2022, en un momento en que teníamos una situación del turismo muy especial, porque si bien estamos recibiendo turismo norteamericano, nuestro segundo país emisor, que era Canadá, estaba cerrado completamente y tuvimos que desarrollar una campaña en Rusia para que vinieran turistas rusos y turistas ucranianos. Y nosotros teníamos, y estoy hablando de la parte de turismo y después voy a hablar de cómo nos afectó en la materia prima. Teníamos 40.000 turistas rusos, habíamos llegado a 40.000 turistas rusos por mes y 8.000 de Ucrania. Es bueno que sepan que el último avión que llegó a Kiev antes de la guerra fue un avión desde Punta Cana. O sea, la verdad es que eso nos afectó en cuanto a los ingresos, pero también en las materias primas. Ucrania es un gran productor de materias primas agrícolas, de maíz, de soya, de trigo. Todo eso subió el precio y nos afectó. Por eso tuvimos que subsidiar los fertilizantes. Y ni hablar también por el tema de Rusia, de los hidrocarburos, tanto petróleo como gas natural, que aumentaron los precios. Y nosotros debimos de ser la economía más afectada, porque otros países latinoamericanos tienen materias primas, tanto agrícolas como y producen o son autosuficientes en petróleo o en gas natural, y nosotros no. Y salimos bastante bien, pero nos afectó bastante esa guerra. Eso lo expusimos también en la sección que hablamos sobre la parte agrícola, donde básicamente el mensaje era que no utilizaran los productos agrícolas como un mecanismo de presionar en la guerra. Y ahí expusimos nuestra posición, pero el viaje, como siempre, es muy bueno con la cantidad de contactos que se hacen y de proyectos también que hay en común entre los diferentes presidentes que asistieron. Buenas tardes, señor presidente. Cristian Alcántara, programa Escala de Opinión. Presidente, usted está aplicando algo, una promesa de campaña que hiciera un expresidente de la República, que decía que los funcionarios que lo iba a destituir por el rumor público y lo iba a someter a la justicia. La punta de lanza de usted para el 2020, cuando alcanzó la presidencia y volvió nuevamente y ganó con un 60% aproximado, fue el tema de la corrupción. Vemos que casi 4 años, esos imputados de la corrupción, pues todavía no han sido llevados a juicio de fondo. Por eso que yo he observado en usted que usted dice siempre cuando se le pregunta el tema de la posible modificación a la Constitución, usted hace hincapié en el tema de tener un Ministerio Público independiente. Es con ese objetivo, señor presidente. Muchas gracias. Nosotros hemos tenido un Ministerio Público independiente. Evidentemente que en cualquier caso, a cualquier imputado en corrupción, sea de donde sea del gobierno, sea en cualquier caso, hay que llevarle el debido proceso. Lo importante es que yo pienso que uno de los factores que nos fortalece la institucionalidad es que el Ministerio Público no reciba órdenes
del presidente. En otras palabras, que no tenga ninguna influencia política en la toma de sus decisiones. Eso lo hemos tenido en estos 4 años, y lo vamos a tener en los próximos 4 también. Pero yo se lo quiero dejar ya, que sea en la Constitución como un legado también para fortalecer la institucionalidad de nuestro país. Y eso es parte de lo que nos va a facilitar a nosotros irnos desarrollando. Buenas tardes, presidente. Norberto Montero de RC Noticias. Son 2 preguntas, una para usted y 3 preguntas, una para usted y 2 para el ministro de la Vivienda. Primero, usted dijo la semana pasada que le iba a dar seguimiento al tema del SEA y las prestaciones laborales, saber en qué está eso, y para el ministro de la Vivienda, saber un poquito más sobre la intervención que se le va a hacer a la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar, para cuándo estaría lista y un poco de detalles sobre eso. Y también explicar un poquito sobre una licitación que aparece en el portal de contrataciones públicas sobre más de 28 millones de pesos para almuerzo y cena de colaboradores del ministerio. Gracias. Y mira, es bueno recordar que el SEA fue una de las instituciones que nosotros estamos liquidando. Y nosotros está también en el Congreso, todos los inmuebles del SEA los estamos pasando a bienes nacionales. Para ir organizándolo. Es parte de lo que yo llamé la primera ola de reformas y ahora vendría la segunda ola de reformas. Le solicitamos al SEA que nos enviaran los requerimientos para, ellos tenían algunas preguntas y algunos cuestionamientos, algunas de las cancelaciones y también de las operaciones y de lo que estaban requiriendo. Nosotros le dijimos que le pagaran a todos, que se cumplieran con la ley. Gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Inmediatamente debemos irnos al Congreso de la República, casa nuestra, donde siempre estamos, donde siempre queremos enterarnos de las cosas que están sucediendo. Así que algunos diputados y hasta senadores han estado hablando con nosotros de esa famosa reforma, tanto la fiscal como la reforma a la Constitución, que se ve venir y que hay que concluir con ella en la legislatura que termina el 16 de agosto con la nueva toma de posesión del presidente de la República, o bien continuar con ello después que quede abierta la siguiente legislatura. Veamos. Es imposible hablar de ella sin tocar los más de 344 mil millones que hay en exenciones al sector empresarial. Porque hemos escuchado a un sector empresarial que ha salido como gato boca arriba a defenderse. Entonces, no deberían tocar esto. Mirando al frente, Se está hablando de una reforma integral en donde todo será tocado, inclusive la calidad del gasto. Yo creo que de lo que se trata es de que estas reformas se construyan sobre la base del consenso. Eso es lo que se espera. Pero recuérdense que la reforma fiscal es un mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Entonces ya llegó el momento, inclusive en donde todos los sectores están de acuerdo con que se dé esa reforma fiscal. Vuelvo y te digo, cuando hablamos de exenciones también, uno tiene que tener cuidado porque no solamente las exenciones van dirigidas a sectores ligados al sector empresarial, también hay otros sectores. Sobre todo, sectores sociales, en fin. Otra cosa, las exenciones no se desmontan de la noche a la mañana. O sea, tiene que diseñarse una gradualidad, en fin, porque eso va a tener un impacto. Entonces, vuelvo y les reitero,
Aquí de lo que se trata es de que cuando se somete el proyecto, eso se consense con los especialistas y con todos los sectores de la vida nacional, porque eso va a tener un impacto económico. Ya el gobierno ha dicho que, y eso es importante, hacia dónde va dirigida esta reforma fiscal. Va dirigida al sector salud, va dirigida a todo lo que tiene que ver con los programas de seguridad, la reforma de la policía, en fin. Y eso es una verdadera reforma fiscal, no una reforma. En el mundo la Constitución es modificada, la Constitución es cambiada, como las leyes, porque en la sociedad las leyes nacen, se reproducen y también mueren, porque los hábitos, las tradiciones van cambiando en una sociedad. La sociedad es viva, las leyes también son vivas y por vía de consecuencia no se puede legislar para convertir la Constitución en una ley que no pueda registrar los cambios que se den en una sociedad. Para el empleo mañana se liberará y no sea debe hacerse. En su momento también va a haber una reforma, debe de incluirse todo eso para que pueda ser visto. Digo, mire, la reforma que cae de la salida, estamos, se podría hacerse una reforma sin tocar esas grandes exenciones empresariales que superan más de 300.000 millones de pesos cada año en nuestro presupuesto. De manera particular, digo, claro, si viene una reforma, debe de tocarse todo, debe de verse todo, porque no es solamente la parte del ingreso del gobierno per se, fruto del pago de los impuestos de los contribuyentes. También hay que irse a lo general, a lo macro, todas las cuestiones fiscales, revisar algunos mecanismos de aporte al fisco que hacen algunos contratos, ver el excelente trabajo que se estaba haciendo en torno a la alianza público-privada que se han haciendo. Todo tiene que ponerse en un contexto de transparencia y que garantice una estabilidad jurídica en el tiempo que le permita a los inversionistas seguir confiando y creyendo en la República Dominicana como destino de inversión, como hasta ahora lo están haciendo. Que resuelve definitivamente el conteo rápido y la distribución de los escaños. Se resuelve en otros países en minutos después de haber pasado el proceso electoral, se tiene el resultado. Hay que automatizar. ¿Y la reducción de la matrícula de diputados? ¿Está de acuerdo? Mira, también en materia constitucional. Ya, para llegar a esta conclusión había que entrar en el proceso de reforma de la Constitución. Es su opinión personal. No tengo ningún problema con eso. Separación de las elecciones es una conquista de la democracia dominicana. Incluso el gran propulsor de eso fue José Francisco Peña Gómez. Que el PRM se proponga eso es una traición al pensamiento de Peña Gómez, que era una persona realmente democrática. Lo que hay que incluso separarla más y quitar el costo, es decir, nosotros tenemos que reducir el costo de los procesos electorales y que haya más democracia, porque la democracia se resuelve con más democracia, no con menos democracia. Nosotros hemos dicho, nosotros hicimos grandes manifestaciones para que no haya una dictadura constitucional en la República Dominicana y acabamos de tener una dictadura constitucional porque el peso del presidente arrastra a todo el mundo. Entonces la democracia se fortalece habiendo más democracia y hay más democracia cuando hay mayor participación, es decir, la concentración del poder económico, la concentración del poder político se va a expresar aquí en el Congreso y entonces los intereses de la gran mayoría no van a estar representados. Entonces ese es un tema. Nosotros también desacuerdo totalmente de la unificación de las elecciones. De hecho, las elecciones presidenciales deberían ser solas del presidente y no las de los diputados y las de los senadores. Y estoy sí de acuerdo que haya una sola Cámara, porque hay 30.000 millones de pesos casi que se lleve este Congreso en 4 años. Casi 30.000 millones. Eso es mucho. ¿Y en qué momento estaría la congresual entonces, el legislador? Entonces serían 3 elecciones, una municipal, una congresual y una presidencial. Estaríamos de acuerdo.
Hacemos nuestra segunda pausa. De regreso, venimos con las internacionales. Israelí Benjamin Netanyahu ha disuelto su gabinete de guerra en un movimiento de aparente carácter simbólico y que se esperaba tras la dimisión del ex general y hasta entonces figura clave Benny Gantz. El gabinete de guerra fue creado tras los ataques de Hamas del 7 de octubre, pero las tensiones dentro del propio grupo han ido creciendo en los últimos meses por la falta de progresos para liberar a los rehenes y alcanzar un alto el fuego en Gaza. Los detractores de Netanyahu esgrimen que el primer ministro ha antepuesto su propia supervivencia política a los intereses del país, alargando la guerra para evitar nuevas elecciones y su propio juicio por corrupción. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu critica los planes anunciados por el ejército para implementar pausas tácticas diarias para facilitar la entrega de ayuda en Gaza. El ejército dijo que las pausas se realizarían todos los días hasta nuevo aviso entre 8 de la mañana y 7 de la tarde en un tramo de carretera en la zona sureña de Rafah. El objetivo es permitir que los camiones de ayuda humanitaria lleguen al cruce de Kerem Shalom. Pero una fuente israelí indicó que Netanyahu había dejado claro que las pausas eran inaceptables para él, aunque no ha llegado a cancelarlas. Esta disputa es la última de una serie de enfrentamientos entre miembros de la coalición de Netanyahu y el ejército sobre la gestión de la guerra. Se produce una semana después de que el exgeneral Benny Gantz anunciara su renuncia al gabinete de guerra, diciendo que Netanyahu no tenía una estrategia eficaz en Gaza. Netanyahu también enfrenta críticas de los ciudadanos israelíes. Acusan a su gobierno de no hacer lo suficiente para asegurar la liberación de los rehenes retenidos por Hamas en Gaza y han realizado protestas semanales en Tel Aviv exigiendo que Netanyahu convoque nuevas elecciones y dimita. Mientras tanto, un ataque israelí que alcanzó una casa mató el domingo a al menos 9 personas, entre ellas 5 niños, en el centro de Gaza. Los ataques israelíes desde el comienzo de la guerra en Gaza han matado a más de 37.000 palestinos, la mayoría mujeres y menores. Este lunes arranca oficialmente la negociación para decidir quién liderará la Unión Europea durante los próximos 5 años. Están en juego la presidencia de la Comisión Europea, la presidencia del Consejo Europeo y el puesto de alto representante para la política exterior. La decisión está en manos de los jefes de Estado y de Gobierno, que van a tener que respetar una serie de equilibrios geográficos representando todas las esquinas de la UE, de género y de partido. Gracias por el favor de la sintonía. Les invitamos a que nos sigan en Informando con Marixa Jorge en todas las redes sociales. Allí se van a enterar un poco más de las cosas que hacemos y también estas entrevistas que a veces no pasamos completas por asunto de tiempo, la pueden ver en nuestra página Informando con Marixa Jorge en todas las redes sociales. Quédense con la programación de N16. Nosotros volvemos mañana, si Dios, usted y yo así lo queremos. Bye bye. N16, el canal de la noticia, te mantiene informado.